Buenas tardes. Con su permiso vamos a dar inicio a esta sesión pública fijada para el día de hoy, para lo cual, de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, octavo, inciso C y B, del reglamento interior de este tribunal, y para cumplir con el primero de sus puntos, ruego a la Secretaria General de Acuerdos en Funciones verifique el quórum. Con su permiso, informo magistrado presidente que se encuentra presentes un magistrado numerario, una magistrada y un magistrado en funciones, quienes integran el pleno de este órgano jurisdiccional electoral local. Muchas gracias, secretaria. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo octavo del reglamento interior de este tribunal electoral, para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, y siendo las 13:08 de este lunes 17 de febrero de 2025, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada la presente sesión. Por tanto, válidos los acuerdos que en la misma se tomen. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, solicito a la Secretaria General de Acuerdos en funciones de cuenta de los asuntos a tratar en la presente sesión. Con su permiso, magistrada y magistrados, doy cuenta de los asuntos a tratar. Lo constituyen 3 juicios para la defensa ciudadana electoral, cuyas claves de identificación de los expedientes y nombres de los promoventes se precisan en el orden del día que les fue circulado con anticipación y publicado en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional electoral local. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchas gracias, maestra secretaria. En este momento se pone a su consideración en la cuenta del orden del día, si tienen algún comentario al respecto. Luego entonces solicito a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto de la cuenta del orden del día propuesto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del orden del día. Gracias, magistrado. Magistrada Nereida Berenice Ábalos Vázquez. En el mismo sentido. Gracias, magistrada. Magistrado Elías Sánchez Aguayo. Con el orden del día. Gracias, magistrado. Le informo, magistrado presidente, que se recabaron 3 votos en favor del orden del día propuesto. Muchas gracias, secretaria. Por lo tanto, declaro aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se concede el uso de la voz a la maestra Roberta Munguía Huerta, Secretaria General de Acuerdos en Funciones, para que dé lectura a los proyectos de admisión o desechamiento de los juicios para la defensa ciudadana electoral radicados con los números de expedientes JDC 4-2025, JDS 5 y JDS 6 también del 2025, no sin antes comentar que estos juicios corresponden al desahogo de este proceso electoral que nos encontramos en curso. Adelante, secretaria. Muchas gracias, magistrado presidente. Con su permiso, magistrada y magistrados, doy cuenta con el proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto por la ciudadana Katia Yasmín Guía Olmos, aspirante a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima. De los hechos narrados por la actora y de las constancias que integran el expediente del juicio ciudadano que nos ocupa, se advierte, entre otras, lo siguiente. El 7 de febrero, a decir de la actora, compareció a las oficinas del Comité de Evaluación a efecto de entregar su documentación y obtener su registro como aspirante a magistrada del Tribunal Superior de Justicia. El 12 de febrero, a decir de la actora, se publicó en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia, percatándose que había sido excluida del listado de personas elegibles, no obstante de haber reunido a cabalidad los requisitos descritos en la convocatoria, sin que el Comité de Evaluación le haya realizado prevención alguna o se le hiciera saber los motivos de dicha exclusión al respecto. El 14 de febrero, la ciudadana presentó ante este Tribunal Electoral el juicio para la defensa ciudadana electoral para impugnar su exclusión del listado de personas elegibles referida en el punto anterior. En esa misma fecha se dictó auto por el que se ordenó formar y registrar el juicio ciudadano en el libro de gobierno especial con la clave y número de expediente JDC-04/2025. Asimismo, turnar los autos a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano colegiado para que certifique el cumplimiento de los requisitos de ley y publicite el medio de impugnación señalado. De igual forma, la Secretaría General de Acuerdos en Funciones revisó los requisitos de procedibilidad del escrito, constatando el cumplimiento de los mismos. Asimismo, se hizo del conocimiento público la presentación del juicio a efecto de que, en el plazo de las 72 horas, comparecieran los terceros interesados al presente.
En fecha 16 de febrero, dada la urgencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que el término de 10 horas contadas a partir de la notificación hiciera llegar a ese tribunal el informe circunstanciado, así como el original y la copia certificada del expediente de la actora del dictamen, resolución o acuerdo en el que se expusieron los motivos de su exclusión del listado de personas elegibles, dando cumplimiento en tiempo y forma el comité de evaluación por conducto de su presidente. Asentado lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución que al efecto se somete a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral bajo los siguientes considerandos. Este Tribunal Electoral local asume jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente asunto al estar relacionado con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Colima 2025, en el que habrá de elegirse, entre otras, las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima y en el que, a decir de la actora, se le transgrede su derecho político electoral de ser votada, consagrada en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política Federal. La demanda del juicio cumple con los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Asimismo, este tribunal no advierte que el juicio que nos ocupa pueda considerarse como frívolo o que el mismo encuadre en algunas de las causales de improcedencia o sobreseimiento a que refieren los artículos 32 y 33 de la citada ley. Por lo expuesto infundado, se propone admitir el presente juicio para la defensa ciudadana electoral, es la cuenta magistrada y magistrados. Ahora bien, doy cuenta con la admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto por la ciudadana Fernanda Toscano Martínez, aspirante a jueza de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Colima. De los hechos narrados por la actora y de las constancias que integran el expediente del juicio ciudadano que nos ocupa, se advierte, entre otras, lo siguiente. El 7 de febrero, a decir de la actora, compareció a las oficinas del Comité de Evaluación a efecto de entregar su documentación y obtener su registro como aspirante a jueza de primera instancia del Poder Judicial del Estado. El 12 de febrero, a decir de la actora, se publicó en la página oficial del Honorable Congreso del Estado de Colima, percatándose que había sido excluida del listado de personas elegibles, no obstante de haber reunido a cabalidad los requisitos descritos en la convocatoria, sin que el Comité de Evaluación le haya realizado prevención alguna o le hiciera saber los motivos de su exclusión al respecto. El 14 de febrero, la actora presentó ante este Tribunal Electoral juicio para la defensa ciudadana para impugnar su exclusión del listado de personas elegibles publicada por el Comité de Evaluación, así como la falta de notificación de los motivos de dicha determinación. Se dictó auto por el que se ordenó formar y registrar el juicio en el libro de Gobierno Especial con la clave y número de expediente JDC-05/2025 y asimismo turnar los autos a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano colegiado para que certifique el cumplimiento de los requisitos de ley y publicite el medio de impugnación señalado. La Secretaría General de Acuerdos en Funciones revisó los requisitos de procedibilidad del escrito, asimismo se hizo del conocimiento público la presentación del juicio a efecto de que en el plazo de las 72 horas comparecieran los terceros interesados al presente juicio. Con fecha 16 de febrero, dada la urgencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que en el término de 10 horas contadas a partir de la notificación hiciera llegar a este tribunal el informe circunstanciado, así como el original o copia certificada del expediente de la actora, del dictamen o resolución o acuerdo en el que se expusieron los motivos de la exclusión de la parte actora, dando cumplimiento el mismo día la coordinadora del Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado de Colima. Asentado lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución que al efecto se somete a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral bajo las siguientes consideraciones. Este Tribunal Electoral local asume la jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente asunto al estar relacionado con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Colima 2025, en el que habrá de elegirse, entre otros cargos, a las juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Colima y en el que, a decir de la actora, se le transgrede su derecho político electoral de ser votada, consagrado en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política Federal. La demanda del juicio ciudadano cumple con los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley de Medios. Asimismo, este tribunal no advierte que el juicio ciudadano que nos ocupa pueda considerarse como frívolo o que el mismo encuadre en alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se propone admitir el presente juicio. Y por último,
doy cuenta con el proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto por la ciudadana Marisela Teresa Hernández Flores, aspirante a jueza de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Colima, de los hechos narrados por la actora y de las constancias que integran el expediente del juicio ciudadano que nos ocupa, se advierte, entre otras, lo siguiente. El 12 de febrero, al decir de la actora, se publicó en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima el listado de personas elegibles al cargo de jueces y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Colima, percatándose que había sido excluida del mismo. El 15 de febrero, la actora presentó ante este Tribunal Electoral juicio para la defensa para impugnar su exclusión del listado de personas elegibles publicado por el Comité de Evaluación sin que se le notificara los motivos que lo llevó a dicha determinación, ya que en ningún momento se le realizó algún requerimiento a apercibimiento, dejándola en estado de indefensión, violentando con ello su derecho político electoral de ser votada. En esa misma fecha se dictó auto por el que se ordenó formar y registrar en el libro de gobierno especial con la clave y número de expediente JDC-07/2025 y asimismo turnar los autos a la Secretaría General de acuerdo de este órgano colegiado para que certifique el cumplimiento de los requisitos de ley y publicite el medio de impugnación señalado. Se revisó los requisitos de procedibilidad del escrito, constatando el cumplimiento de los mismos y se hizo del conocimiento del público la presentación del juicio a efecto de que en el plazo de las 72 horas comparecieran los terceros interesados al presente juicio. Con fecha 16 de febrero, dada la urgencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que en el término de 10 horas contadas a partir de la notificación hicieran llegar a este tribunal el informe circunstanciado, entre otros, dando cumplimiento en tiempo y forma el Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Colima por conducto de su presidente. Asentado lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución que al efecto se somete a la consideración del Pleno de este Tribunal Electoral bajo las siguientes consideraciones. Este Tribunal Electoral local asume la jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente asunto al estar relacionado con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Colima 2025, en el que habrá de elegirse, entre otros cargos, a las jueces y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Colima y en el que, a decir de la actora, se le transgrede su derecho político electoral de ser votada, consagrado en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política Federal. La demanda del juicio ciudadano cumple con los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley de Medios. Asimismo, este tribunal no advierte que el juicio ciudadano que nos ocupa pueda considerarse como frívolo o que el mismo encuadre en algunas de las causales de improcedencia o sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se propone admitir el presente juicio. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchas gracias, secretaria, muy amable. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración estos proyectos de admisión que acaban de ser leídos. Magistrada. Gracias, sí, magistrado. Adelante. Al igual que lo hice con la sesión pasada que se efectuó el día de hoy, comentar que así como reconozco la valentía de las y los aspirantes que se están atreviendo a impugnar estos primeros actos en esta etapa electiva, también quiero extender un reconocimiento a los integrantes de los comités de evaluación, quienes han atendido los requerimientos que se formularon en este fin de semana, dando tan solo unas horas para cumplimiento de manera puntual en forma también. Entonces, mi reconocimiento a todas esas partes en cuanto a la premura en la que se están extendiendo estos requerimientos, la solicitud de esta información, de esta documentación. No es fácil atenderlos en horas extraordinarias y también me gustaría, de igual forma que en la sesión pasada, pues extender una felicitación a las y a los compañeros aquí presentes, quienes trabajaron arduamente en este fin de semana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. Sí, bueno, me uno a su comentario. Definitivamente este es un proceso electoral que requiere de acotamiento de términos y sobre todo de multiplicar esfuerzos por parte no solamente de este tribunal, sino de todas las instancias y desde luego de los comités de evaluación que están interviniendo en estos momentos. De manera que me uno pues a su reconocimiento, magistrado. Sí, efectivamente es de reconocerle al personal de este tribunal electoral, a la Secretaría General de Acuerdos, el hecho de que, si bien es cierto que tienen un tiempo
de alrededor de 15 días para llevar a cabo la admisión de los medios de impugnación que se están presentando con motivo del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2025. Se están admitiendo en un término de 24 a 48 horas. De ahí que efectivamente están haciendo un excelente trabajo y del cual pues precisamente se reconoce. Y pues invitar a todos los aspirantes y candidatos en su momento a que confíen en que este Tribunal Electoral los escuchará y defenderá conforme a los principios rectores de la materia electoral su derecho a ser votado. Gracias, magistrado. Al contrario, gracias a usted, magistrado. Sin duda alguna, este tribunal está para servir a la sociedad. No habiendo más intervención, ruego a la Secretaria General de Acuerdos tenga a bien someter a votación económica. Muchas gracias. Con su permiso, magistrada y magistrados, recabo el sentido de su voto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con la admisión de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Nereida Berenice Ábalos Vázquez. Con la admisión de los 3 proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Elia Sánchez Aguayo. Con la admisión de los proyectos propuestos. Gracias, magistrado. Le informo, magistrado presidente, que se recabaron 3 votos a favor de las admisiones propuestas. Muchas gracias. Debido a la votación, declaro aprobado por unanimidad la admisión dictada en el juicio para la defensa ciudadana electoral expediente JDCE 04-2025, cuyo resolutivo es el siguiente. Único, se admite el juicio para la defensa ciudadana electoral expediente JDCE 04-2025, promovido por la ciudadana Katia Yasmín Guía Olmos en su carácter de aspirante a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, para impugnar su exclusión del listado de personas elegibles a dicho cargo emitido por el Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Colima por las razones en las consideraciones expuestas en la presente resolución de admisión. Notifíquese. En el juicio para la defensa ciudadana electoral, en el expediente 05 JDCE 05/2025, el resolutivo es el siguiente. Único, se admite el juicio para la defensa ciudadana electoral, expediente JDCE 05/2025, promovido por la ciudadana Fernanda Toscano Martínez en su carácter de aspirante a jueza de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Colima, para impugnar su exclusión del listado de personas elegibles a dicho cargo, emitido por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como la falta de notificación de los motivos de dicha determinación, por lo razonado en las consideraciones de la presente resolución. En el juicio para la defensa ciudadana electoral, cuyo expediente es JDCE 07/2025, el resolutivo es el siguiente. Único, se admite el juicio para la defensa ciudadana electoral, expediente JDCE 07/2025, promovido por la ciudadana Marisela Teresa Hernández Flores, quien en su carácter de aspirante al cargo de jueza de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, controvierte su exclusión del listado de personas elegibles sin que el Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Colima le notificara los motivos de dicha determinación. Por lo razonado, en las consideraciones de dicha resolución, notifíquese. Bien, muchas gracias. Para desahogar el octavo y último punto del orden del día referente a la clausura de la presente sesión, agradezco a usted que podamos ponernos de pie, siendo las 13 horas con 26 minutos de este día lunes 17 de febrero de 2025, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos.